Las palabras no son solo sonidos o letras en un papel, son semillas. Cada cosa que decimos tiene el poder de dar vida o causar heridas. Y aunque muchas veces no prestamos atención a lo que decimos, la Biblia nos llama a cuidar nuestra lengua. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre el verdadero poder que tienen las palabras y cómo usarlas para construir, bendecir y transformar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo más importante viene precisamente en los últimos minutos. Las palabras tienen peso. Aunque no podamos verlas ni tocarlas, su efecto puede sentirse durante años. A veces, una sola frase dicha en la infancia puede marcar el corazón de una persona durante décadas. No importa si fueron palabras de amor o de rechazo, de bendición o de crítica, lo que se dijo quedó registrado, y ese es el poder silencioso, pero real, del lenguaje. Por eso, Proverbios 18:21 afirma con firmeza: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto. La mayoría de nosotros hemos experimentado en algún momento el peso de una palabra mal dicha. Tal vez fue un padre que gritó algo en medio de la ira, o un amigo que traicionó nuestra confianza. Quizás fue esa palabra que no se dijo cuando más la necesitábamos. Las palabras pueden herir más profundamente que un corte físico. El cuerpo se recupera, pero el alma a veces tarda mucho más. El propio Jesús era plenamente consciente del poder de sus palabras. Cuando hablaba, no era solo para sonar bonito o dar un discurso. Sus palabras sanaban, liberaban, restauraban. Un simple levántate bastaba para cambiar una vida. Un tus pecados te son perdonados rompía cadenas que nadie más podía romper. Esto nos muestra que las palabras, cuando están cargadas de amor y verdad, se convierten en un instrumento divino. Pero, ¿cuántas veces usamos las palabras sin pensar? Hablamos por impulso, por ira, por cansancio, y luego queremos volver atrás, como si lo que dijimos nunca hubiera salido de nuestra boca. El problema es que, a diferencia de una piedra que se lanza, una palabra no se puede recoger. Una vez dicha, ya ha tocado el corazón de alguien, para bien o para mal. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un pequeño fuego enciende un gran bosque. Esta imagen es fuerte. Recuerda que, aunque la lengua es pequeña, puede causar grandes daños. Un comentario inoportuno puede destruir una relación. Una crítica constante puede borrar la autoestima de un niño. Y una mentira repetida puede arruinar una reputación. Por eso debemos pedirle a Dios sabiduría para hablar, que nos enseñe a controlar la lengua antes de herir, a elegir el silencio cuando no hay amor en lo que se dice y a bendecir incluso cuando tenemos motivos para quejarnos. Porque cada vez que decidimos hablar con gracia, estamos sembrando vida, y esa semilla, tarde o temprano, da fruto. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿Qué tipo de palabras han salido de mi boca? ¿He construido o destruido? ¿He sembrado paz o conflicto? Que esta reflexión sea el primer paso hacia una verdadera transformación. Porque quien cuida lo que dice, también cuida su propia alma. A menudo pensamos que las palabras son solo reacciones del momento, pero Jesús fue claro al decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto significa que lo que decimos no proviene solo de la emoción o la ira, proviene de lo que ya habita dentro de nosotros. Las palabras no son inocentes, son reflejos del alma. Si alguien habla con odio, es porque su corazón ya está lleno de rencor. Si habla con ternura, es porque hay luz en su interior. Las palabras no pueden ocultar por mucho tiempo quiénes somos realmente. Podemos fingir, mantener una fachada, repetir frases bonitas por educación, pero en algún momento lo que guardamos en lo más íntimo se desborda.
especialmente cuando estamos presionados, heridos, cansados. Es en esos momentos cuando las palabras revelan el contenido de nuestro interior, y eso nos da una valiosa oportunidad para hacer un autoexamen. Por eso es importante escucharnos a nosotros mismos, observar cómo hablamos con los demás, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo hablamos de Dios. ¿Hay fe o incredulidad, gratitud o queja, perdón o venganza? No debemos tener miedo de mirar hacia adentro, porque si encontramos algo roto, Dios está listo para restaurarlo, pero Él solo cura lo que reconocemos. David lo entendía profundamente. En sus oraciones no solo pedía protección, decía: «Pon, Señor, una guardia a mi boca, vigila la puerta de mis labios». Salmos 141:3. Sabía que un corazón alineado con Dios también necesita una boca alineada, porque nuestras palabras tienen consecuencias eternas. Pueden afectar a familias enteras, destinos enteros, pueden destruir o construir futuros. Muchas heridas familiares comenzaron con palabras: un padre que comparaba a su hijo con otro, una madre que, sin pensar, lanzó frases duras. Hermanos que crecieron escuchando críticas, parejas que se alejaron poco a poco, no por falta de amor, sino por la ausencia de las palabras adecuadas. Y así, mucha gente se siente vacía por dentro sin entender que todo comenzó por algo que se dijo, o que nunca se dijo. Pero lo contrario también es cierto. Las palabras llenas de amor y verdad pueden restaurar lo que parecía perdido. Un perdóname, un estoy contigo, un tú puedes, un Dios no te ha abandonado. Pueden cambiar el rumbo de una vida. Y lo más bonito es que todos podemos hablar así. No depende del pasado ni de nuestro temperamento. Depende de un corazón entregado a Dios. Hoy, Dios no solo quiere que escuches esta palabra, quiere hacer de ti un canal de sanación a través de lo que dices. Alguien que, en un mundo que hiere con la lengua, decide sanar con la voz. Que tus palabras sean bálsamo, no espada. Que donde haya crítica, tú lleves bendición. Y que cuando todos callen, tú seas la voz que da vida. Hay palabras con el poder de resucitar lo que parecía muerto. No por la fuerza humana, sino porque están alineadas con el corazón de Dios. Un elogio puede levantar a quien estaba a punto de rendirse. Un consejo puede evitar un desastre. Una oración puede sanar un alma rota. Por otro lado, una crítica destructiva puede dejar una herida difícil de cicatrizar. Cuando las palabras salen de nuestra boca, ya no nos pertenecen. Se convierten en semillas sembradas en el corazón de alguien y tarde o temprano florecen. Proverbios 12:18 dice: «Hay palabras que hieren como espadas, pero la lengua de los sabios trae sanidad». ¿Qué tipo de persona hemos sido? ¿Una que hiere sin querer, con palabras afiladas e impulsivas? ¿O una que elige con sabiduría el momento adecuado para hablar, la forma adecuada de decirlo, el tono adecuado para edificar? No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. Y para eso necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. En los evangelios vemos a Jesús transformar vidas con palabras. Cuando encontró a la mujer adúltera, no la acusó, no la humilló, no la expuso. Solo dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Esa frase fue suficiente para liberarla de la vergüenza y abrirle un nuevo camino. El amor de Dios no niega el error, pero tampoco destruye al que ha caído. Corrige con misericordia. Los fariseos, en cambio, usaban las palabras para juzgar, oprimir, exaltarse. Conocían las Escrituras, pero no conocían el amor. Repetían versículos, pero no tenían compasión. Esto nos enseña algo importante. Podemos conocer la Biblia y aún así usar la lengua para herir. Porque el conocimiento sin amor solo inflama, pero el amor edifica. Y el amor verdadero
se manifiesta incluso en la forma en que hablamos. Muchas personas están heridas por dentro y nadie lo ve. Viven sonriendo, pero su alma está destrozada. Y a veces, una palabra de más puede ser el golpe final o la gota de esperanza. No subestimes lo que dices. Una simple frase puede ser la respuesta a la oración de alguien. Una palabra tuya puede ser la señal que alguien le pidió a Dios en silencio. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una palabra llena de vida. La Biblia no nos manda callar. Nos enseña a ser sabios, que nuestras palabras sean siempre agradables y sazonadas con sal, como dice en Colosenses 4:6. Que nuestras conversaciones reflejen al Dios que habita en nosotros. Que nuestra boca sea el eco del buen pastor, porque hay personas que tal vez nunca lean la Biblia, pero escucharán lo que tú dices. Hoy pide a Dios palabras que sanen, que tu boca sea instrumento de paz en medio del caos, bálsamo en medio del dolor, verdad en medio de la confusión, porque no se trata solo de hablar bien, sino de hablar como hablaría Jesús si estuviera en tu lugar. Hay momentos en los que el mayor poder no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. El silencio, cuando está guiado por Dios, también es una forma de sabiduría. No todo necesita una respuesta. No, toda provocación merece una reacción. No toda conversación pide nuestra opinión. A veces, el verdadero dominio propio se demuestra precisamente cuando optamos por callar para no herir, para no alimentar peleas, para preservar la paz. Proverbios 17:28 dice: «Hasta el necio pasa por sabio si calla, y si refrena su lengua, parece entendido». Este versículo nos recuerda que guardar silencio en ciertas situaciones es señal de madurez. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si alguien hubiera decidido guardar silencio? ¿Cuántos corazones no habrían sido heridos si no se hubiera dicho una palabra impulsiva? El silencio, cuando se usa en el momento adecuado, es más poderoso que 1000 argumentos. Jesús lo demostró con su ejemplo. Cuando fue acusado injustamente, golpeado, humillado, no se defendió, no gritó para defenderse, no alzó la voz para demostrar su inocencia, eligió el silencio. Y ese silencio habló alto, mostró al mundo que la verdadera fuerza no siempre está en las palabras, sino en la mansedumbre. El silencio de Jesús fue una respuesta más poderosa que cualquier justificación humana. Pero el silencio también puede ser amor. Hay silencios que protegen, que evitan heridas innecesarias, que preservan las relaciones. Y hay silencios que escuchan, porque a veces lo que más necesita el otro no es consejos, sino alguien que le escuche, que esté presente, que le diga: estoy aquí, con la mirada, con un abrazo, con la simple decisión de no interrumpir. Por otro lado, hay silencios peligrosos, cuando dejamos de decir lo que hay que decir, cuando no expresamos amor, cuando no ofrecemos perdón, cuando nos callamos ante una injusticia. El silencio, en estos casos, se convierte en omisión, y si la omisión se prolonga, se convierte en ausencia, y la ausencia con el tiempo se convierte en vacío. Discernir cuándo hablar y cuándo callar es una de las mayores marcas de la sabiduría espiritual. No se aprende de un día para otro. Es algo que se cultiva con la oración, con la sensibilidad al espíritu, con la humildad. Santiago 1:19 nos orienta: que todos estén dispuestos a escuchar, tardíos para hablar y tardíos para la ira. Esta es la orden divina: escuchar primero, hablar después, evitar la ira. Hoy es un buen día para revisar nuestros silencios y nuestras palabras. ¿He hablado demasiado? ¿He callado cuando debía hablar? ¿He escuchado de verdad? Que nuestras palabras y nuestro silencio estén llenos de la paz de Dios, porque incluso el silencio, cuando viene del cielo, puede iluminar el alma. Hay palabras que tienen el poder de devolver lo que parecía muerto, no por fuerza humana,
sino porque están en sintonía con la verdad de Dios. Una promesa recordada, un versículo declarado con fe, una frase inspirada por el Espíritu, pueden romper cadenas, disipar la oscuridad y reavivar la esperanza. En Ezequiel 37, Dios le dijo al profeta: «Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor». Y al obedecer, los huesos cobraron vida. La transformación vino a través de la palabra hablada con fe. Del mismo modo, hay áreas de nuestra vida que parecen irreparables. Relaciones rotas, sueños enterrados, identidad desgastada. Pero cuando comenzamos a declarar la verdad de Dios sobre esas áreas, algo comienza a cambiar. No es magia, es fe. Es confiar en que, aunque los ojos no vean, el cielo todavía tiene la última palabra. A pesar del dolor, no estamos solos. A pesar de las incertidumbres, Dios sigue presente. El problema es que a menudo nuestras palabras refuerzan la derrota en lugar de activar la fe. Decimos: no puedo, esto no tiene solución, nunca voy a cambiar. Con ello, alimentamos la desesperanza, damos voz a la mentira. Pero Dios no nos dio la boca para declarar la derrota, sino para profetizar la vida. La fe habla, la esperanza se expresa, la victoria se proclama con la boca. Romanos 10:10 afirma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer en silencio. Hay un poder especial cuando hablamos lo que creemos, cuando declaramos en voz alta que confiamos en Dios, cuando proclamamos sus promesas, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. Las palabras de fe no cambian a Dios. Cambian nuestra perspectiva, nuestro entorno, nuestro corazón. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús no solo oró en silencio, habló en voz alta: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y lo imposible sucedió. No fue un grito tras otro, fue una palabra con autoridad, con propósito, con fe. Y así es como debemos aprender a hablar, no basándonos en el miedo, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, porque cuando nuestras palabras se alinean con las suyas, nada es imposible. Esto no significa negar el dolor, ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa que, incluso en medio del dolor, decidimos hablar vida. Elegimos no permitir que la amargura contamine nuestra boca. Elegimos decir: Dios está conmigo. Esto también y pasará. Hay un propósito en mi proceso. Esto no es autoayuda, es fe viva. Hoy, elige con sabiduría las palabras que vas a plantar en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, porque cada palabra es una semilla y tarde o temprano cosecharás el fruto de lo que has dicho. Habla vida, habla fe, habla como alguien que cree que Dios todavía está en control, porque Él lo está. Desde pequeños vamos formando nuestra identidad basándonos en lo que oímos. Un niño que crece escuchando: eres especial, creo en ti, eres querido, desarrolla seguridad y confianza. Pero un niño que crece escuchando: no haces nada bien, eres un problema, quédate quieto, probablemente llevará heridas invisibles toda su vida. Las palabras no solo comunican, moldean. Y muchas de las batallas que enfrentamos hoy comenzaron con frases que alguien nos dijo cuando aún éramos frágiles. Proverbios 15:4 dice: la lengua que cura es árbol de vida, pero la lengua engañosa aplasta el espíritu. Esto muestra que nuestras palabras pueden fortalecer el espíritu de alguien o aplastarlo. Y lo más impactante es que muchas de esas palabras provienen de figuras de autoridad: padres, madres, maestros, líderes. Estas personas no solo hablan, marcan. Sus palabras no pasan, permanecen, resuenan, moldean. Lo triste es que, sin darnos cuenta, a menudo repetimos lo que escuchamos. Si crecemos siendo menospreciados,
Es común que proyectemos eso en nuestras relaciones. Si nos han herido con palabras duras, tal vez hayamos aprendido a herir también. Pero Dios puede revertir este ciclo. Él no solo cura las heridas, nos enseña a hablar de una manera nueva, a romper patrones, a sembrar en otros lo que nunca sembraron en nosotros. Dios nos habla de manera diferente, nos llama por nuestro nombre, nos dice que somos hijos, que somos amados, que tenemos un propósito. Nos recuerda que no somos lo que nos han dicho, no somos nuestros fracasos, ni las etiquetas que nos han puesto. Somos lo que Él dice que somos. Y cuando empezamos a creerlo, también empezamos a hablar de otra manera. La mujer samaritana, por ejemplo, fue marcada por palabras de desprecio. Probablemente escuchó durante años que no valía nada, que era indigna, que estaba perdida. Pero bastaron unas pocas palabras de Jesús para cambiarlo todo. Él no la condenó, Él la vio, le habló con verdad y gracia, y eso reescribió su historia. Su voz fue restaurada, su identidad transformada. Tú también puedes ser un instrumento para restaurar identidades. Tus palabras pueden levantar a quien está caído, afirmar a quien duda de sí mismo, consolar a quien se siente pequeño. No necesitas grandes discursos. A veces un simple "yo creo en ti, estoy contigo, veo lo que Dios está haciendo en tu vida" ya marca la diferencia. Quien habla vida planta eternidad en el corazón del otro. Hoy pide a Dios que también transforme tu manera de hablar, que tu boca sea fuente de curación y no de destrucción. Y si has sido herido por palabras en el pasado, escucha ahora la voz del Padre. Él te dice que eres amado, perdonado, valioso y fuerte. Esa es tu verdadera identidad y es a partir de ella que aprenderás a hablar. Es fácil herir cuando estamos heridos. Muchas veces las palabras más duras que decimos no nacen del odio, sino del dolor no tratado. Gritamos porque no se nos escucha. Atacamos porque nos sentimos indefensos. Usamos la ironía, la frialdad o el sarcasmo, no porque queramos destruir, sino porque hay partes heridas dentro de nosotros que nunca han sido tocadas con compasión. Sin embargo, aunque el dolor explica nuestras reacciones, no justifica que sigamos hiriendo a los demás con nuestras palabras. Proverbios 16:24 dice: "Las palabras amables son como la miel, dulces para el alma y saludables para el cuerpo". Cuando hablamos con ternura, incluso en medio del dolor, algo cambia. No solo en quien escucha, sino también en nosotros. Porque nuestras palabras pueden ser señales de que el proceso de curación ya ha comenzado dentro de nosotros. Hablar con amargura prolonga la herida. Hablar con gracia comienza a cerrarla. David, en muchos de sus salmos, hablaba desde el dolor, pero no usaba sus palabras para atacar. Las usaba para derramar su alma ante Dios. Sabía que había un lugar seguro para sus lágrimas, la presencia de aquel que conoce cada angustia, cada injusticia, cada decepción. Es en ese lugar donde el dolor se transforma en sabiduría, donde la rebelión se convierte en oración, donde el resentimiento da paso al perdón. Jesús, en la cruz, sufrió el peor tipo de dolor, físico, emocional y espiritual. Fue traicionado, humillado, agredido, y aún así usó sus palabras para decir: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Lucas 23:34. Esa frase no salió de un lugar cómodo, salió de un corazón destrozado que eligió amar, y con ello nos mostró que el dolor no tiene por qué contaminar nuestra voz, puede purificarla. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de palabras tóxicas. Han escuchado insultos y ahora repiten insultos. Han sido rechazadas y ahora rechazan. Pero Jesús vino a romper ese ciclo, para mostrar que se puede hablar de otra manera, incluso habiendo sido herido. Que se puede responder con amor, incluso cuando nunca se ha recibido. Que se puede bendecir, incluso después de escuchar solo maldiciones.
Él no solo transforma el corazón, también transforma la boca. Hay momentos en los que el silencio es necesario para sanar, pero también hay momentos en los que Dios nos llama a hablar desde la cicatriz, no desde la herida, a compartir lo que hemos aprendido, a consolar a otros con las mismas palabras que nos consolaron a nosotros, porque nuestra voz también puede ser un testimonio, un eco de la gracia que nos rescató. Hoy, si has estado hablando desde el dolor, detente. Lleva esas palabras al altar. Entrégalas en manos de Dios antes de que se conviertan en flechas. Deja que Él transforme tus frases amargas en mensajes de esperanza. Porque del mismo lugar donde antes brotaba el dolor, ahora puede fluir la curación para muchos. Bendecir no es solo un acto religioso, es una elección diaria. Cada vez que abrimos la boca, tenemos la oportunidad de declarar algo sobre la vida de alguien, una bendición o una maldición. Y muchas veces, sin darnos cuenta, decretamos la derrota con frases cotidianas. Siempre te equivocas. Eso no va a funcionar. Nunca aprendes. Pero la Biblia nos invita a hacer lo contrario. Bendecir. Usar nuestras palabras para abrir caminos, no para cerrarlos. En Números 6, Dios le dio a Moisés instrucciones sobre cómo bendecir al pueblo. Dijo: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor te levante su rostro y te dé paz. Números 6, 24, 26. No era una oración cualquiera, era un decreto espiritual. Una declaración que traía dirección, protección y paz, palabras cargadas de poder. Ahora imagina si bendiciéramos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro cónyuge de esta manera. Imagina si, en lugar de resaltar los errores, usáramos nuestra boca para declarar lo que Dios ve. Porque Dios no ve solo lo que somos hoy. Él ve en quienes podemos convertirnos en sus manos. Y nuestras palabras pueden ser instrumentos para ayudar a alguien a ver eso también. Jesús bendecía con frecuencia. Antes de multiplicar los panes, bendijo. Antes de partir el pan en la última cena, bendijo. Bendecía a los niños. No era un gesto simbólico, era un hábito del corazón. Jesús hablaba con propósito. Sus palabras no eran vacías, estaban llenas de luz. Si queremos parecernos a Él, debemos aprender a hablar como Él hablaba, con amor, con intención, con fe. Mucha gente piensa que solo los pastores o los líderes tienen autoridad para bendecir, pero todos los hijos de Dios tienen esa autoridad. Puedes bendecir tu casa, tu trabajo, tu rutina, tu ciudad. Puedes bendecir incluso a quienes te han hecho daño. Romanos 12, 14 dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecir es un acto de libertad, es elegir no ser rehén del odio. Y no se trata de repetir frases memorizadas, se trata de conectar tu corazón con el corazón de Dios y liberar sobre el otro lo que el cielo ya ha declarado. Palabras de restauración, afirmación, identidad, palabras que siembran paz, que sanan heridas, que reescriben historias. Porque bendecir con la boca es como escribir con el alma. Hoy elige bendecir, incluso sin ganas, incluso si la persona no lo merece. Hazlo porque sabes el poder que hay en una palabra alineada con Dios. Que tu boca no sea fuente de juicio, sino de gracia, y que cada frase tuya lleve la marca del cielo. No siempre hablamos solo con los demás. Todos los días hablamos con nosotros mismos, en voz alta o en silencio. Esa voz interior que nos acompaña en cada pensamiento, cada decisión, cada momento de duda, también tiene poder y muchas veces es más cruel que cualquier persona. Nos decimos cosas que nunca le diríamos a alguien a quien amamos. Soy un fracaso. Nadie se preocupa por mí. No voy a conseguirlo. Y al repetir estas frases, alimentamos mentiras que Dios nunca dijo.
Proverbios 23:7 dice, porque como él piensa en su alma, así es él. Es decir, lo que creemos sobre nosotros mismos moldea nuestra identidad, nuestras actitudes, nuestro destino. Si repetimos que no somos lo suficientemente buenos, comenzamos a vivir como si fuera verdad. Pero si comenzamos a declarar la verdad de Dios sobre nosotros, todo a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros, comienza a cambiar. Jesús fue tentado en el desierto con palabras. El diablo trató de sembrar dudas sobre su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, Mateo 4:3. Pero Jesús respondió con la palabra. No discutió con sentimientos, respondió con verdades eternas. Esto nos enseña que, cuando surjan pensamientos mentirosos, debemos contraatacar con lo que Dios ya ha dicho. Y eso comienza hablándonos a nosotros mismos con fe. Cuando te mires al espejo, no te condenes. Declara, soy amado por Dios. Cuando falles, no te maldigas. Recuerda, la gracia de Dios es mayor que mi error. Cuando sientas miedo, di, Dios está conmigo. Hablarte a ti mismo con fe no es orgullo. Es obediencia a la verdad de Dios, es alinear tus pensamientos con el cielo. Muchos viven inseguros no por las críticas externas, sino por lo que se dicen a sí mismos. Y Dios quiere romper ese ciclo. Él quiere enseñarte a tratarte con misericordia, a mirarte con los ojos del Padre, porque si no aprendes a hablarte con compasión, seguirás repitiendo internamente las heridas del pasado. Y no estamos hablando de frases motivacionales vacías, estamos hablando de renovar la mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. Esa renovación comienza cuando eliges conscientemente qué voz vas a alimentar. ¿La del miedo o la de la fe? ¿La del rechazo o la del amor? ¿La del fracaso o la del propósito? Hoy, elige también cuidar las palabras que te dices a ti mismo, que tu voz interior no sea una acusadora, sino un reflejo del Espíritu Santo en ti. Que en los momentos de caída te levantes con ánimo, que en las dudas recuerdes las promesas, y cuando creas que ya no puedes más, escucha dentro de ti la voz del Padre que te dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hemos llegado al final de esta reflexión, y ahora, más que nunca, es el momento de decidir qué tipo de voz quieres ser en el mundo. Tu boca puede convertirse en un eco del caos, gritando, criticando, dividiendo, o puede ser un canal del cielo, consolando, edificando, transformando. Dios nos dio el don del habla no solo para comunicarnos, sino para crear ambientes, bendecir vidas, liberar esperanza. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad, para que conceda gracia a los que la oyen. No se trata de perfección, sino de intención, de entregar nuestra lengua al Señor todos los días, de revisar lo que hemos dicho, de pedir al Espíritu Santo sensibilidad para saber qué decir, cómo decirlo y cuándo es mejor callar. El mundo ya está lleno de ruido, de acusaciones, de opiniones sin amor. Lo que necesita son voces llenas de verdad y compasión, voces que sepan escuchar, que sepan orientar sin juzgar, que sepan declarar vida donde todos solo ven muerte. Tú puedes ser esa voz dentro de tu casa, en tu trabajo, en las redes sociales, en el silencio de las pequeñas conversaciones. Recuerda, lo que dices hoy puede seguir resonando en la mente de alguien durante años. Un te perdono puede liberar un corazón. Un Dios te ama puede impedir que alguien se rinda. Un creo en ti puede reavivar la fe. No subestimes el poder de tus palabras. Cuando tus palabras provienen del Espíritu, tienen eternidad. No se trata solo de evitar las malas palabras. Se trata de usar la voz para el bien, para orar, para bendecir, para enseñar, para dar testimonio.
Jesús dijo que daremos cuenta de cada palabra inútil. Mateo 12:36. Esto no es una amenaza, es una invitación a la conciencia, porque cada palabra es una semilla, cada frase tiene un destino, cada sílaba puede sanar o herir. Hoy es un buen día para entregar tu boca al Señor, para pedirle que sane lo que has dicho y lo que te han dicho, para perdonar a quienes te han herido con palabras, para liberar lo que aún está atascado y empezar a hablar con sabiduría, con gracia, con verdad. Que tu boca sea un instrumento de bendición, que tu voz lleve luz, que tus palabras revelen al Dios que vive en ti. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, haz algo con él. Escribe amén en los comentarios si Dios te ha hablado hoy. Comparte este video con alguien que necesite sanar su forma de hablar o de escuchar. Dale a me gusta, suscríbete al canal y sigue aquí con nosotros en las próximas reflexiones. Y nunca lo olvides, las palabras pueden cambiar una vida y una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo.